Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Peso Damas y soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. Estoy realizando una entrevista para un trabajo académico sobre el periodo del gobierno de Alberto Fujimori entre el año 1990 y 2000. ¿Tendría usted unos minutos para responder unas preguntas? Sí, está bien, señorita. Antes de empezar, quisiera pedirle permiso para grabar la entrevista en audio. Es solo para fines académicos y me ayudaría a no perder detalles importantes. ¿Está usted de acuerdo? Señorita, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, su edad, su sexo y su nivel educativo? Hola, ¿qué tal, señorita? Bueno, mi nombre es Milton César Mendoza Valera. Tengo 62 años de edad. Soy ingeniero electricista. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera usted que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Fujimori recibió en el país, recuerdo que fue sumido en la crisis, ¿no? Económicamente el problema fue la pobreza aguda, ¿no? Que resistió una estabilización. Políticamente el quiebre fundamental fue un autogolpe que recuerdo que fue en el año 1992. Él instaló un régimen autoritario dominado por la corrupción juntamente con Vladimiro Montesino. Socialmente y principalmente retó al terrorismo. Pero creo que las estrategias para combatirlo resultaron en graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué medidas considera usted que se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, respecto a esa pregunta, la medida central fue el Fujichoco de 1990. Esto fue un programa de ajuste de choque muy duro que eliminó subsidios y disparó los precios inicialmente, ¿no? Pero a la vez saneó las cuentas fiscales. Fue altamente efectivo para sus propósitos primarios. La, la hiperinflación fue detenida y se logró la estabilización macroeconómica de todo el país. Sin embargo, su costo social fue inmenso. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? ¿Cuál considera usted? La política social que implementaron fue focalizado fue focalizado al asistencialismo. Y un programa más conocido fue Foncodes, que, que financiaba infraestructuras básicas en las zonas de pobres. Otra era el PRONA para la distribución de alimentos. No obstante, la política social más controversial fue el programa de esterilizamiento forzado, de que esto ha sido clasificado como una grave violación a los derechos humanos por su naturaleza coercitiva contra la mujer de bajos recursos en zonas rurales. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta.
¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? La lucha contra el terrorismo es un tema con dos caras. Por un lado, la desarticulación de las cúpulas del Sendero Luminoso y el MRTA fueron un éxito estratégico que devolvió la paz en el país. La captura de Abimael Gurmal en el año 1992 fue decisiva. Sin embargo, esas victorias se lograron a un costo ético y legal altísimo. El gobierno recurrió a tribunal militares sin rostros y permitió acciones de grupos como Colina, que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Cantuta y Barros Altos. En resumen, fue efectiva operativamente, pero condenable legal y moralmente malo. Gracias por su respuesta. Ahora la siguiente pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política? Bueno, esta política conocida como el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar es absolutamente condenable, aunque se presentó oficialmente como una medida de salud pública y de la lucha contra la pobreza. Se convirtió en una práctica sistemática de esterilización forzada y sin consentimiento. Afectó más que todo a las mujeres indígenas y campesinas. Esto constituye que esto fue una grave violación a los derechos humanos en el periodo, puesto que estaba contra la autonomía, la dignidad y la integridad física de muchos y miles de peruanas. Y actualmente sigue siendo investigada como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Gracias por su respuesta. Ahora la siguiente pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sobre la prensa tuvo un control, ¿no? Fue una pieza muy clave en el régimen autoritario de Fujimori y Montesino. En principal, la medida fue el uso del dinero por los sobornos, ¿no?, del Estado. Ahí están los famosos Vladivideos. Eh, se utilizan, se utilizaba la prensa chicha para desprestigiar y amedrentar a opositores. La persecución fue la destrucción de la libertad de expresión. Esto ha generado un clima de autocensura, obligando a exilio de a periodistas críticos, que permitió al gobierno manipular la opinión pública a su favor, socavando el rol fiscalizador de toda la prensa. Perfecto. Ahora me gustaría saber su opinión sobre la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, los principales acontecimientos o eventos que llevaron a Fujimori a caer en el año 2000 eh,
fue la difusión del primero, ¿no? De los videos en septiembre, recuerdo que fue en el año 2000. Este video mostró a Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista opositor, revelando de manera innegable la vasta red de corrupción. Tras este escándalo, Fujimori anunció que desactivaría el SIN y convocaría nuevas elecciones. Sin embargo, en noviembre de 2000, mientras estaba de gira en Asia, renunció a la presidencia por fax desde Japón. Eh, Eso tuvo unas consecuencias, ¿no? Eh, la reestructuración democrática se inició una transición democrática liberada por Valentín Paniagua, justo por corrupción. Se desmanteló la red montesinista y se iniciaron los múltiples juicios contra el alto fujimorista. Funcionarios Fujimori fue posteriormente extraditado y condenado por crímenes de lesa humanidad de varios Altos y la Cantuta. Gracias por responder todas las preguntas. De verdad valoro mucho su ayuda. Con esto hemos terminado. Le agradezco sinceramente por su tiempo y por su disposición para responder. Todo lo que nos ha contado será muy útil para mi informe. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día.